Ecoansiedad, ¿es cuando uno está ansioso, será? Ecoansiedad, no. Se me ocurre que es como estar sometida en un lugar precisamente contaminante y que provoca ansiedad. Eco, no sé. No, nunca. Puede ser más referente al tema de las personas que quieren cuidar el planeta de alguna manera, pero como que otras personas no aporten en algún punto, puede que vaya por ahí el tema de la ansiedad. Estos días oscuros así como que uno tiene ansiedad, más ganas de andar buscando qué cosa rica comer, cosa dulce, y también para levantarse también como que cuesta un poco. Nunca lo había escuchado hasta hoy día y creo que debe ser lo que provoca el hecho de estar en un lugar como contaminado y cómo se puede solucionar eso y estar pensando en eso, porque ansiedad al final es como un cuadro psicológico. Mi nombre es Diego Osvaldo Vergara Contreras, nacido y criado en Santiago y mi profesión es psicología clínica como especialización con una maestría y pincelazos de varias otras cosas, psicoanálisis relacional y varias teorías que hay en la psicología como ramas, ¿no? Va por ahí más o menos el conocimiento. Tengo 43 años de edad y lo menciono porque llegué a la Patagonia muy joven, 26 años, y me quería comer el mundo, estaba muy ansioso, ¿no? Tenía muchas ganas de luchar contra un sistema opresivo, tenía ganas de abrir nuevas canchas, nuevas experiencias, cosas, había mucho de ello. Y que el pasar del tiempo, de los años, las vivencias, como te comentaba, un tsunami, recién llegado a un lugar, tener que lidiar con esas situaciones de pérdida, intensidades, y llegar a una tierra que tiene las tasas de depresión, alcoholismo y suicidio más altas de Chile, fue para mí realmente un desafío. O sea, me trajo una calma que me di cuenta era necesaria para mi vivencia o para mi experiencia tener. Entonces, todo lo que uno quería lograr en un momento se fue dando que había que esperar un poco porque habían que cumplir otras cosas previas. Esto que estoy diciendo es como lo que se traduce en metodología. En teoría, por eso buscamos las metodologías de trabajo, porque son fórmulas que ayudan a poder abarcar temas. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, me di cuenta que para poder ayudar a los demás había que ayudarse primero a uno. Entonces yo no podía ser capaz de generar salud mental en un territorio si no la tenía primero yo. Para eso Patagonia me abrazó cerca de 5 años, un proceso de crecimiento personal donde pasé por todo, Sename, CONASE, Cernamex, todos los servicios públicos. Pasé por jardín infantil, colegio y terminé la universidad. O sea, pasé por procesos también de maduración como profesional. ¿A qué voy? Que eso vi que también era lo necesario para la Patagonia. Para poder lograr reales cambios, había que también cumplir con ciertos pasos que estaban pendientes. Entonces, trabajar con equipos de trabajo, por ejemplo, técnicos, que están claramente alejados del humanismo, fue partir por abrir cancha en donde no había. Recibí mucho la crítica o la denostación de parte de los técnicos por lo mismo. Muchas veces no entendían lo que era empatía o desarrollo de vínculo o esto que le dicen habilidades blandas, que finalmente hasta el mismo rector de la Universidad Austral en un momento me reconoció como que no eran blandas, sino que son hasta más duras que las habilidades duras, porque todo lo que trabajamos, todo,
sea maquinaria, animales, lo que sea la Patagonia, es con personas. Entonces yo creo que lo primario es considerar a la persona y luego su quehacer. Y eso era algo que estaba invertido en general en los servicios del país. Es que se parte desde lo técnico para validar los recursos, por ejemplo, para validar el conocimiento, para validarse como persona, y posterior viene lo demás. Y no creo que tampoco sea lo contrario, sino que es un equilibrio de ambas cosas. Y esto es, creo, el quid de todos estos asuntos, como para la salud mental, por ejemplo. ¿Cuál es el secreto? El sano equilibrio entre todo, nada, bueno, malo, rojo, blanco, negro, etcétera. Los polos son los que nos matan. Y llegar a un lugar extremo, ya para mí considero que la gente era extrema. Y eso fue interesante porque en un equipo de trabajo, por ejemplo, donde tienes que validarte, tuve que meterle la mano a las vacas para tomar la muestra, tuve que levantarme temprano con horario de campesino, tuve que meterme en lugares donde nunca pensé que iba a estar, o conversar con gente que no pensé que me iba a escuchar o yo iba a contactar. Y eso para mí fue un aprendizaje y crecimiento personal primero y todo. Y luego que está ese desarrollo, uno puede saltar a lo siguiente. Metodológicamente hablando, lo mismo. Es como diagnóstico, plan de intervención, proceso de cierre. En clínica comprendemos así de manera multidisciplinaria, sea un psiquiatra, sea un asistente social, un psicólogo, todos comprendemos que primero tiene que haber una visión diagnóstica sobre qué estamos hablando. Y a eso me traté de dedicar en la Patagonia, enseñándole a mis compañeros de equipos, como ingenieros forestales, agrónomos, veterinarios, que no es revolver el pasado, por ejemplo, para simplemente ver lo malo y como meter el dedo en la herida nuevamente, o a reabrir traumas, porque sí. Sino que hay que hacer eso de ver lo que pasó antes para no repetir en el presente ni en un futuro los errores pasados. Eso no se hacía. Las oficinas no abrían los conflictos que tenían con campesinos o vecinos de vieja usanza, de los 60, 70, no se hablaban esas cosas, se invisibilizaban. Entonces eso es el tema que a mí me fue como mostrando el camino. Abrir lo que estaba tapado, por ejemplo, bajo la alfombra, que es algo muy clásico del chileno. Como cultura nosotros tenemos mucho de obviar, hacernos los locos, en vez de dar cara. Porque también es un enfoque de mercado, de sistema. Así está la estructura de sociedad que tenemos. Entonces lo que yo apunto como trabajo va totalmente en contra de eso y suele chocar. Porque no apunto al síntoma, sino que a la patología de fondo. Yo creo que esa fue una de las motivaciones de ir a Coyhaique, a la Patagonia, y que después se consolidó. O sea, en el terreno me di cuenta de que tenía cabida. Lo que yo pensaba se podía lograr en lo concreto. Ir a ayudar gente, por ejemplo, a lugares inhóspitos, después de 4 horas a caballo, 3 horas en camioneta, de tener que cumplir como circuitos de gincana eterno, para poder ir a saludar a una persona que simplemente estaba ahí toda su vida. Es algo que uno fue entendiendo que era vital para poder generar el rescate, que es una palabra que no me gusta, que utilizan mucho los humanistas, porque no eres un salvador que va al lugar a rescatar la cultura, está ahí, siempre ha estado y va a seguir. Uno tiene que visibilizar lo que estaba invisibilizado. Creo que ese es mucho más el concepto. Hay mucho por descubrir y mostrar que no se ha hecho hasta la fecha. Y justo coincidió, como decías tú, con elementos como Patagonia sin represas, la lucha contra Hidro Aysén, situaciones de conflictos territoriales, o por ejemplo también temas de naturaleza, climatología. Me tocó vivir el tsunami que llegué a Puerto Aysén y con el cual encontré trabajo. Fue básicamente ayudando como voluntario después de un tsunami que desgraciadamente afectó a familias de Puerto Aysén. Y eso hizo que entendiera la necesidad territorial y lo abandonado que estaba en muchos aspectos, no solo la capital de Coyhaique, sino también otros sectores, Tortel, La Junta, Mano Negra, el Queulat. Había muchas comunidades que no tenían ninguna visibilización. Entonces creo que el rol del psicólogo ahí, para mí, partió por ser la mediación entre diferentes posturas de un mismo todo. Faltaba integración donde había mucha separación, que es parte de la cultura, creo yo, territorial, o también cultura país, porque somos muy individualistas. Y ese es un tema que
En Patagonia creo que era más aún necesario la comunidad, porque son pocos. En Chile, en Santiago, por ejemplo, la medición poblacional es una persona por metro cuadrado en Santiago. En Patagonia es una persona por kilómetro cuadrado. Entonces estamos hablando de que es mucho más necesario aún, para la lógica de un humanista, un psicólogo, por ejemplo, que los patagones conversaran, tuvieran vínculos de relaciones más estrechas, pero contrario a eso me encontraba en terrenos, por ejemplo, en donde un vecino de 2 hectáreas a diferencia del otro vecino, no se habían visto en 20 años. 20 años. La gente era más unida y era más sabia, por lo menos los antiguos. La gente mayor siempre sabían más cosas y siempre estaban preparados para eso. Y siempre tomando las precauciones de todo, del riesgo, de todo lo que se implica enfrentar una situación de, no sé, pues de escarcha, de lluvia, de crecida. La gente siempre tuvo la precaución de tomarla de buena manera. Ahora siento que cada uno lo hace por su cuenta, se toma las cosas a su manera y como que no hay mucha comunicación, no hay mucho, como te dijera, unión en esas cosas. Apoyo tal vez hay, mucho, más que antes, pero antes yo siento que se resolvían mejor las cosas, porque los mismos vecinos se apoyaban y se hacía todo en común. Hoy día ya no es así. Mientras más crece el pueblo, encuentro yo que es más frío, se está perdiendo esa cultura de ayudarse, de ser unido entre la comunidad. Ahora no, si de repente pasa algo, son pocos los que le afecta o sienten que el vecino sí realmente necesita y hay que apoyarlo. Lo que mencionaba antes como el contexto, para poder meterse a conceptos como la depresión, la ansiedad relacionada al cambio climático, por ejemplo, nos hizo en un proyecto para crear un manual de adaptación al cambio climático, nos hizo visibilizar que estos conceptos clínicos, la depre, la falta de ánimo, ¿no?, han estado desde que el ser humano es ser humano, pero que ahora se relacionan específicamente por el cambio climático, era algo novedoso. Habían elementos que habían sido ya revisados por equipos de la Chile, laboratorios de investigación, etc. Pero cuando nosotros nos tocó generar este proyecto del manual de adaptación, lo que se permitió es como darle más raíz o contextualizar más estos conceptos y crear algunos nuevos, porque el crisis de identidad territorial, por ejemplo, es un concepto que no existe. No, por lo menos no me lo he encontrado en ningún texto. Y para nosotros sirve para poder darle lógica a qué es lo que le está pasando al Patagón en su sentir respecto a cosas que en discurso concreto es que ya no hay 4 metros de nieve, no hay 2 siquiera, ya no había ni 1. Y de 40 años atrás, donde el viejito recordaba jugar cuando joven, ¿no?, con su hermano en el campo con nieve, ahora se transformó en sequía y falta de animales, y eso va generando un sentimiento de melancolía, como se dice comúnmente, pero que para el clínico la melancolía es mucho más compleja. Es ponerle nombre a lo que siempre estuvo ahí, pero nadie sabía cómo decirle. Eso es básicamente lo que creo se logró, y estos elementos de ecodepresión, ecoansiedad surgen como sentimientos que están totalmente vinculados al cambio del clima. Algo que encuentro que es muy único, no se había visibilizado de esa manera, pero que claramente es lo que hay que hacer, o sea, ir dándole nombre a lo que no tenía para poder así hacer conocido lo que era desconocido, abrazarlo y saber cómo trabajarlo mejor. Decía, desde siempre el ser humano ha tenido pena. El tema aquí no es tenerla o no, sino que creo que lo importante es saber cómo pasarlas, cómo saber vivir un proceso. Y ahí creo que está la clave. Por ejemplo, a mucha gente le enseño la diferencia entre salud y enfermedad desde mi concepto. ¿Qué es lo que a ustedes les determina que estén enfermos o sanos? Trato de decirle a mis pacientes, por ejemplo, o con la gente de los equipos de trabajo que he tenido vínculo, que no traten de no vivir experiencias negativas, o que traten, no se engañen en tratar de estar siempre bien, porque eso no existe. El tema no es, la persona saludable no es aquella que nunca haya no sufrido, sino que haya sabido salir del sufrimiento sin quedarse pegado. Básicamente defino la patología desde quedarse fijo en algo, cristalizado, como se puede decir. Eso genera la patología, la inmovilidad. Porque, por ejemplo, la Patagonia cambió.
Es lógico que tengamos un recuerdo, ¿no? Una rememoración de cómo era antes o cómo es ahora. Hay un proceso de duelo que está ahí y hay que vivirlo, aprender a soltar para poder volver a investir o cubrir de nuevas emociones otro objeto distinto. Eso es un reemplazo, es más complejo que eso, pero la gente generalmente lo que hace es quedarse pegado eternamente con lo anterior y no tratar de movilizarse, y eso es la patología, por ejemplo. Eso genera una depresión. Tuviste una pérdida y en vez de sanar luego un proceso que de hecho se define de 6 meses, te dura un duelo aproximadamente en clínica, ¿no? El DSM-5 determina tiempos súper específicos. Si no cumplís con ello, estáis cayendo en enfermedad. Entonces la gracia aquí era un poquito como tratar de, primero, visibilizar todos estos conceptos tan técnicos, pero segundo, ser un poquito más tolerante respecto a lo que está bien, mal, lo que es bueno o malo. Realmente nos sirven este tipo de cosas, porque tú lo dices, el cambio climático es bueno o malo. No hay que definirlo ni estresarse en tratar de... Porque hay gente que va a visibilizar puro negativo, va a haber otras que van a encontrar lo positivo dentro de... Pero eso es. El ser humano está en constante crisis y cambio. Yo creo que están diciendo adaptación al cambio climático. Darwin decía, adaptación es un proceso que conlleva 2 movimientos, ¿cierto? Asimilación y acomodación. Entonces yo creo que el chileno o el mundo recién está asimilando la información, por lo cual es muy complejo pedirles que se adapten ya cuando todavía están asimilando para acomodarse. Y eso va a ser un proceso que quizás sea de generaciones. Fíjate que lo primero que se me viene a la cabeza es los elementos de angustia entre la gente joven frente a estos temas. Me pasó el semestre pasado, de repente les pido comentarios y me dicen, ¿sabe, profesora? Lo que pasa es que con estos temas yo me angustio. Y todos los otros dijeron, sí, a mí también me pasa, no sé cómo enfrentarlo. Entonces, bueno, ahí tuve que pasar al modo terapéutico, no de conversa, simplemente de conversa más allá de los contenidos. No me acuerdo de qué estaba hablando de cambio climático y las manifestaciones físicas del cambio climático, qué sé yo. Y efectivamente, yo creo que esa angustia viene, primero, de lo enorme del problema. Segundo, viene de, y esto también es un poco teoría, un poco de café, ¿no? Porque habría que preguntarle a psiquiatras, psicólogos sociales quizás. Pero esa angustia también viene de la soledad que quizás marca a la gente joven de hoy día. Esta soledad con el teléfono, esta comunicación con a través del teléfono, que no es el modo afectivamente natural para los seres humanos, porque somos animales gregarios que nos tenemos que tocar o leer para tener la confianza, para tener los amores y los desamores. Y eso, yo creo que a esta sociedad que además a estos muchachos y muchachas que los afectó la pandemia, entonces estuvieron encerrados y que tienen algunos problemas de conexión real, puede que eso los haga sentirse más solos y por lo tanto aún más agobiados. Entonces hablábamos de la necesidad de colaborar, de ser efectivamente animales gregarios y poder tener esta visión de conjunto. Y así al paralelo con mi propia juventud, en que me tocó un momento de dictadura muy, muy, muy feroz y que de alguna manera sobrevivíamos porque había un nosotras muy marcado, que te hacía sentir parte de una tribu a pesar del miedo y a pesar de todo lo demás. Entonces como que teníamos esa herramienta y hoy día esa herramienta está mucho más débil. No hay esos referentes, no hay esos movimientos entre la gente joven tan marcada o nada marcado, y yo creo que eso los hace sentir más solos y sentirse medio incapaces frente al desastre, digamos. Desgraciadamente lo que veo es que las patologías mentales no están siendo contenidas. Entonces, desgraciadamente van a haber crisis para que hayan cambios. Y dentro de estas crisis están los trastornos mentales, como el de salud, la depresión, los intentos de suicidio que decía y todo eso, porque el Patagón, siento a través del trabajo que hicimos, es que se desrealiza, o sea, está tan afectado de repente por los cambios que le rodean
que no sabe cómo adaptarse a ello finalmente y queda atrapado en una nebulosa de esa transición entre lo antes y lo de ahora. Por eso que también tenemos, por ejemplo, este análisis nos puede llevar a explicar en alguna medida de la migración de los jóvenes desde el campo a la ciudad y que no vuelvan. Porque se construyó una realidad ya que claramente para los jóvenes no es atractiva. De pura melancolía, de lo que era antes y ahora no, de la maña, de la vieja usanza. Y el joven lo que quiere es despercudirse, sacarse esa historia y crear su propio camino. Lo que todos hacemos en la vida, todo y todo. Pero el tema está en que si el territorio no te permite una contención, esa vuelta no va a ocurrir nunca. Y ahí tenemos otra melancolía de muchos viejos que tienen a sus nietos, a sus hijos, sin volver como habían pensado, hasta pagando carreras de ingeniero forestal, etcétera, y que nunca volvieron a la Patagonia a devolver esa mano porque no está el vínculo con el territorio. Y el territorio no se preocupó de invitarlos a volver. Por eso se agradecen apariciones como la Universidad Aysén, más carreras en la Universidad Austral, porque de alguna medida esas son como búsquedas de tratar, pero fallan finalmente porque está esta metodología detrás sin ser bien explorada. ¿De qué manera podemos, por ejemplo, seducir a que nuestros futuros, ¿no?, jóvenes no emigren o emigren pero para volver con ese conocimiento que tanto se necesita? Esos son temas interesantes que son muy humanistas y que nadie abarca finalmente porque los proyectos son validados por números, por estadísticas, por cuestiones mucho más tangibles, sin darse cuenta que estos elementos que estamos conversando son igual de importantes. Y te vas dando cuenta que hay roles, que hay ciertos papeles que se cumplen en sociedad. Eso no siempre está bien profundizado, no siempre está claro, entonces ya ahí hay faltas o fallas que podríamos mejorar, ¿no? Que cada rol esté bien definido, que los equipos de trabajo sean bien conformados. Un tema de responsabilización sobre ética, sobre lo que se hace. Si se logra eso, vamos a tener mucho más protagonismo, un Estado más sano. Desgraciadamente hay, creo, un mal concepto de lo que el Estado debiera hacer, porque Chile, desgraciadamente, luego de temas de dictadura y de su forma de haberse desarrollado como país los últimos 50 años, generó mucho el fortalecimiento de una mirada asistencialista por el modelo económico. ¿A qué voy? No quiero ser conspiranoico ni tampoco alarmista, pero claramente el sistema económico influye mucho en el sistema cultural social, es parte de. Entonces, si estamos comprendiendo un país que privilegió tanto los números, como lo vimos el 2019, para afuera se vendía toda una imagen de Estado-país muy maravilloso. Una semana antes del estallido social, Piñera estaba diciendo que éramos el mejor país de Latinoamérica, poco menos, para que a la semana siguiente se dieran cuenta casi todo el mundo de que teníamos una brecha, por ejemplo, sociocultural, económica tremenda. Muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces eso ya te habla de una salud mental a nivel país. ¿Qué hace un Estado que está promoviendo ese tipo de cosas para que cambien? No puedes pedirle a un Estado que está promoviendo este tipo de situaciones a que también genere el cambio. Tienen que ser las personas. Entonces, Patagonia a nosotros nos dio a entender, por ejemplo, en mi caso personal, de que tienes que ir a la casa de la persona, almorzar con ella, vivir 2-3 días de su cotidianidad, respirar lo que es para hacer una comprensión mínima primero. Y eso después que sea tan válido para ti como estar en una universidad estudiando un posgrado en Santiago. O sea, que aprender a ordeñar sea tan válido como aprender de física cuántica es algo que en Chile todavía tenemos una brecha tremenda. Y solo cuando se logre eso, creo que vamos a madurar como país. Y eso es lo que realmente va a traer una mejor comprensión del cambio climático, por ejemplo.